Hemos llegado al final, a los 12 relatos que me propuse para la alcaldía del municipio de Sonsón. Dejé último desde acá de la comodidad de la cama. No hay nada más sabroso que contar cuentos relajado, sentado, acostado. Y se me ocurre dejar de último para el cierre un cuento que personalmente me gusta mucho. Tiene una reflexión muy profunda sobre lo que es la sociedad, de un escritor italiano que también admiro mucho, que es Italo Calvino. Inclusive el título de este cuento pues se constituyó una editorial muy famosa que todos conocemos, que es La Oveja Negra. La Oveja Negra de Italo Calvino. Había un pueblo donde todos, absolutamente todos, eran ladrones. Y a la noche cada habitante pues, salía con la linterna, iba a desvalijar la casa de un vecino, volvía al alba y encontraba su casa desvalijada. Pero como todos lo hacían, entonces no había ningún problema. Y así pues, todos vivían en amistad y sin lastimarse. Ya que uno pues robaba al otro y este a otro hasta que otro y otro y otro y otro y otro y se cerraba el círculo. Porque llegaba a un último que robaba al primero. Entonces el comercio en aquel pueblo se practicaba solo bajo la forma de estafa por parte de quien vendía y por parte de quien compraba. Y así la vida se deslizaba sin dificultades y pues no había ni ricos ni pobres. Entonces no se sabe cómo ocurrió, pero en este pueblo se encontraba un hombre honesto. Por la noche, en vez de salir con la linterna, con la bolsa, entonces el tipo se quedaba en su casa, se sentaba a fumar y a leer novelas policíacas. Y a su casa venían los ladrones, veían la luz encendida y no entraban. Y esto duró más o menos unos 20 días. Pero hubo que entrar como a indagar qué era lo que sucedía y se dieron cuenta que era él y había que hacerle entender que si él quería vivir pues sin hacer nada, no era una buena razón para no permitir que los demás lo hicieran. Entonces cada noche que él pasaba en su casa, pues era una familia que no comía, que no robaba. Entonces frente a esas razones el hombre honesto pues no pudo oponerse. Acostumbró también a salir por las noches para volver al alba, pero, pero el tipo no era capaz de robar. El tipo veía la casa absolutamente sola y empezaba a caminar por la casa y a curiosar las cosas de la casa, pero no, el tipo no era capaz de robar. No era capaz, no le nacía. Intentaba. Inclusive se sentía mal, se sentía frustrado porque no era capaz de robar, pero no era capaz de hacerlo. Era honesto y no quedaba nada por hacer. Entonces, más o menos calculando, mientras que los demás robaban, como para no quedarse por ahí, como para hacerles creer de que se estaba robando, pues el tipo fue para el puente. Y no encontraba mayor cosa que hacer, entonces se sentaba, se recostaba en el puente o se sentaba al lado del, eh, pues o sea, como en un ladito del puente para mirar. Imagínate, toda la noche uno ahí paraba en el puente, el hombre se sentía un poco cansado, entonces a veces se recostaba o se sentaba ahí en el puente, pero en todo caso no se movía del puente durante toda la noche mientras robaban. Y lo único que hacía era pues mirar el agua correr, no encontraba más que hacer. Entonces volvía a su casa ya en la madrugada y obviamente la iba a encontrar desvalijada. En menos de una semana, que eso no podía darse más alargue, yo creo que en menos de una semana era suficiente, el tipo se encontró sin dinero, de tanta honestidad, sin comida, la casa vacía, pero hasta aquí nada mal ocurría, porque era su culpa, pues el problema era que por esta forma de comportarse tan honesto, pues todo se desajustó. Como él se hacía robar y no robaba a nadie, pues entonces siempre había alguien que volviendo a su casa la encontraba intacta.
Entonces la casa que él hubiera debido desvalijar estaba ahí. Entonces poco tiempo después, aquellos que no habían sido robados encontraron que eran más ricos. Nada normal. Y no quisieron ser robados nuevamente. Entonces, por otra parte, aquellos que venían a robar a la casa del hombre honesto, pues entonces la encontraban siempre vacía y así se volvían más pobres. Mientras tanto, aquellos que se habían vuelto ricos, pues entonces tomaron la costumbre también ellos de ir al puente por las noches para mirar el agua que corría bajo el puente. Y obviamente esto aumentó la confusión porque hubo muchos otros que se volvieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres. Los ricos, mientras tanto, entendieron que ir por la noche al puente los convertía en pobres. Entonces pensaron, ¿qué tal si pagamos a los pobres para que vayan a robar por nosotros? Y entonces ahí fue cuando se empezaron a hacer los contratos, se establecieron los salarios y los porcentajes. Naturalmente siempre había ladrones que intentaban engañarse unos a otros. Pero los ricos se volvían más ricos y los pobres más pobres. Y había ricos tan ricos que no tuvieron necesidad de robar ni de hacer robar para continuar siendo ricos. Pero si dejaban de robar, pues obviamente se iban a volver pobres porque los pobres los robaban. Entonces, pagaron a aquellos más pobres que los pobres, o sea, los paupérrimos, para defender sus posesiones de los otros pobres. Y así instituyeron la policía, la política y constituyeron las cárceles. De esta manera, pocos años después de la aparición del hombre honesto, no se hablaba más de robar o de ser robados, sino de ricos y de pobres, de ladrones. Entonces, honesto, lo que se decía honesto. Espera, papi, déjeme contar el relato. Honesto, lo que se decía honesto, había existido solo uno, que era el tipo que no quería robar, que se sentaba a leer novelas policíacas. Pero ¿cómo les parece que este hombre había muerto? Había muerto de hambre. Solo, como suele suceder, y nadie se dio cuenta. Murió precisamente ahí, en ese puente, mirando el agua correr. Italo Calvino.